Vamos a continuar con el ejercicio que comenzamos la clase pasada. Este ejercicio se trata de considerar dos situaciones en la que un mismo objeto, es lanzado verticalmente hacia arriba, tanto en la Luna como en la Tierra. Y esto se hace considerando que la velocidad inicial que tiene este objeto o con el que es lanzado es constante, tiene el mismo valor en ambas situaciones. Entonces, la clase de ayer comentamos que la ecuación, o las ecuaciones, mejor dicho, que íbamos a estar empleando, serían la de la velocidad y la de la posición en el eje, ambas en el eje vertical. En esta situación, la aceleración que experimenta un objeto siempre va a tener una dirección negativa y un valor conocido ya por todos, un valor constante de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, como estamos considerando que este objeto es lanzado hacia arriba, comentamos que al ir ascendiendo va a ir perdiendo velocidad hasta que en el punto más alto, cuando se encuentra totalmente alejado, lo más que se pueda del punto de lanzamiento, su velocidad sería considerada como cero. Y en esa situación, en la ecuación de la posición del lado izquierdo, podemos igualar a un valor h, que vamos a tomar como esa altura máxima que alcanza. Después también comentamos que íbamos a considerar como punto de observación la posición en la que la pelota es disparada o sale de la mano de la persona que hace el lanzamiento. Entonces, a partir de esa posición de lanzamiento, vamos a ir contando las alturas, ¿no? Qué tan alejado se va volviendo la posición de esta pelota o de este objeto conforme va ascendiendo. De esa manera, esta posición inicial la podemos tomar como cero. Y eso nos lleva a considerar estas dos ecuaciones. La ecuación 1, que es para la velocidad, ya ajustada al hecho de que en esa posición máxima la velocidad de la partícula es cero. Y la ecuación 2 para la posición, que nos indica que en ese instante de tiempo la posición de la pelota o de este objeto es máxima. Bien, el problema ahora, vamos a recordarlo, nos pide determinar qué tanto va a subir este objeto en la Luna al compararla con la situación en la Tierra. Ese es nuestro objetivo en este problema. Y noten que la única información que nos dice es que la gravedad en la Luna es un sexto de la que hay en la Tierra. Es la única información que incluso hasta podemos decir que es numérica. Fuera de eso, no nos menciona ningún otro valor numérico. Ni siquiera nos dice con qué velocidad se está lanzando la pelota. Así que aquí hay que tener cuidado al hacer nuestro análisis. Bueno, ¿cómo podemos continuar ahora? Habíamos comentado que el tiempo que aquí aparece es el mismo que aparece en la ecuación de al lado. El tiempo t que pudiéramos conocer aquí en la ecuación 1 nos está diciendo cuánto tiempo pasa para que la velocidad inicial de la partícula, que es diferente de cero, eventualmente termine convirtiéndose en una velocidad final igual a cero. Y ese mismo instante de tiempo, esos mismos segundos que transcurran, son los que en la ecuación de la posición vuelven la posición inicial cero en una posición distinta de cero. Y es más, en una posición máxima. Por lo tanto, ¿cómo podemos seguir ahora? ¿Qué podemos hacer con estas ecuaciones que ya tenemos aquí?
Como el tiempo no nos lo están dando explícitamente, de hecho el problema no menciona absolutamente nada del tiempo, algebraicamente lo que podemos hacer es, de la ecuación 1, despejar esa variable, despejar ese término que no conocemos, y después sustituirlo en la ecuación que tenemos al lado, en la ecuación 2. Y noten lo que está sucediendo. Al hacer esa sustitución, llegamos a esta otra ecuación, a este resultado. En esta última ecuación, nótese que estamos relacionando esa altura máxima que va a alcanzar este objeto en un cierto lugar, ya sea la Tierra o la Luna o algún otro planeta o satélite, y que va a depender de la velocidad con que el objeto sea lanzado. Va a ser proporcional al cuadrado de esa velocidad. Y si lo piensan con cuidado, es bastante lógico. Es algo que nosotros en algún momento tal vez hemos experimentado. Supongamos que estamos en la necesidad de hacerle llegar a alguien que esté en algún edificio, en algún piso superior, y le tenemos que lanzar un objeto. Si lo sabemos, si nosotros lanzamos ese objeto con muy poca velocidad, ese objeto apenas si recorre algunos centímetros. Pero si lo lanzamos con mucha velocidad, sabemos que va a recorrer una mayor distancia. Así que aquí está claro, esa velocidad se eleva al cuadrado y contribuye a la altura que alcanza el objeto. Pero que también hay que tomar en cuenta la aceleración debida a la gravedad. Aquí hay una relación inversamente proporcional. Si tomamos el límite a esta expresión, en este sentido, el límite cuando g tiende a cero, ¿qué pasa con h? ¿Qué pueden decir acerca de h? En el límite cuando g tiende a cero. Pues h es igual a cero, ¿no? Eso es lo que dice el límite, si lo aplican. Que h será igual a la velocidad, ¿no? No. Tomen el límite, solamente es algo que seguramente han hecho varias veces en cálculo. De esta expresión, tomen el límite cuando g, este término que aparece aquí abajo, se vuelve muy pequeño. Se vuelve muy cercano a cero. ¿Qué pasa con el cociente? ¿Qué pasa con esta división? Que es igual a h. Cuando el denominador se vuelve muy, muy pequeño. Tal vez si lo pongo así, les sea más claro. ¿Cuál es el límite de este término? Cuando g tiende a cero.
O bien, ¿cuál es el límite? ¿Cuánto vale el límite cuando G tiende a infinito? A más infinito. No puede valer menos infinito. A más infinito. Es decir, ¿qué pasa cuando la gravedad se vuelve cada vez más grande en algún planeta? Por ejemplo, si pensamos en Júpiter, la fuerza de atracción pues es mucho mayor comparado con la Tierra. ¿Qué obtienen el primer límite? El que está escrito en color blanco. Cuando el límite, bueno, cuando G tiende a cero, la altura sería más grande, ¿no? Porque hay menos gravedad, entonces habría como, se puede decir que tendría más rebote, más altura. Y eso, entonces, en el lenguaje de límites, ¿qué decimos? Eso es correcto. Y en el lenguaje de límites diríamos que H ¿a dónde tiende? A infinito. Exacto, a infinito. Es decir, que entre menor sea la aceleración debida a la fuerza de gravedad, los objetos tenderían a alejarse más de la superficie de la Tierra. Eso es lo que nos está diciendo este límite. Es la interpretación de este límite. Tan es así esa altura que incluso podría llegar a darse el caso que el objeto abandona totalmente ese planeta, porque es tan débil la atracción que se ejerce sobre el objeto que sin problema sale de ese lugar, de ese satélite o de ese planeta. ¿Qué pasa en la situación opuesta? Cuando G tiende a más infinito. Pues H tiende a cero, ¿no? Exacto. ¿Qué querría decir esto? Que entre mayor sea la fuerza de atracción en un cierto planeta, en un cierto lugar, la altura con la que alcance un cierto objeto cada vez va a ser más pequeña. Así que sí, tiene sentido esto que, por ejemplo, en el ejemplo que les daba el Júpiter, sabiendo que eh, la fuerza de atracción que ejerce este planeta y los objetos que se encuentran en su superficie es mucho mayor comparado con la Tierra, entonces un objeto que sea lanzado en ese planeta podría apenas si alcanzar algunos centímetros. Y aquí está. Vean, la parte analítica nos lo está indicando. Eso es lo que esperamos que suceda. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí sobre este análisis desde el punto de vista del cálculo? Bueno, regresemos ahora al problema que tenemos que estar resolviendo. Hemos llegado a una ecuación que, como ven, relaciona pues alguna información que podemos considerar importante, de acuerdo al propio problema que queremos resolver. La altura que alcanza un objeto cuando es lanzado hacia arriba, la velocidad con la que es lanzado y la gravedad en el lugar en el que ocurre el lanzamiento. Aquí se nos han planteado dos situaciones, que ocurre en la Tierra o que ocurre en la Luna, y en ambos casos con la misma velocidad inicial. Lo que vamos a hacer a continuación es ajustar esta ecuación para que, digamos que se
pareciera que se está aplicando a la Tierra o al caso en la Tierra. Para esto, vean lo siguiente. En el caso del planeta Tierra, la ecuación que mostramos hace unos segundos, la vamos a adaptar al contexto de la Tierra. Y lo único que hacemos, vean, es agregar una T, tanto al lado de la G como al lado de la H, como subíndices. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la altura que alcanza ese objeto en la Tierra es proporcional a la velocidad con la que es lanzada, elevada al cuadrado, e inversamente proporcional a la gravedad en la Tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, pues continuamos. Para el caso de la Luna, lo que nos dice el problema es que la gravedad en la Luna, la L significa Luna, es una sexta parte de lo que hay en la Tierra. Así es como uno lo estaría representando. La gravedad en la Luna es una sexta parte de lo que hay en la Tierra. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es adaptar la ecuación anterior, la que analizamos en dos casos límite, y la vamos a escribir como si estuviésemos trabajándolo en la Luna. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a escribir esta ecuación. Ahí está, vean. La altura que alcanza el objeto en la Luna es igual a la velocidad con la que es lanzado en la Luna, elevada al cuadrado, entre 2 veces la gravedad en la Luna. Vean que tiene la misma estructura, solo que lo único que hicimos fue agregarle esta L para indicar que esto está ocurriendo en la Luna. Después, recordamos, la gravedad en la Luna es una sexta parte de lo que hay en la Tierra. Así que podemos hacer esa sustitución. Hacemos la sustitución de esto que habíamos comentado hace unos instantes. Ahí está la sustitución. Y después lo que hacemos es operar ese 6, de manera que lo podamos escribir en el numerador. ¿Y que notamos? Que lo que está entre paréntesis es la expresión que nos dice la altura en el planeta Tierra. Vean que tiene la misma forma. B0y al cuadrado entre 2 veces la gravedad en la Tierra. Así que lo que está entre paréntesis realmente es la altura en la Tierra. Conclusión. La altura que alcanza ese objeto en la Luna será igual a 6 veces la altura que alcanza en la Tierra. Considerando, claro, que en ambos lugares este objeto se lanza hacia arriba con la misma velocidad inicial. ¿Preguntas o comentarios u observaciones al respecto de lo que está aquí mostrado?
Todo bien, profe. Muy bien. Antes de continuar con el siguiente ejercicio, vale la pena hacer el siguiente comentario. En esta tabla que ustedes pueden encontrar en uno de los libros que tenemos en Classroom, se resumen algunas de las ecuaciones que se pueden utilizar en cinemática para analizar el movimiento de un objeto solo cuando se mueve con aceleración constante. Solamente en este caso, estas ecuaciones son válidas. Nosotros, mediante el cálculo integral, obtuvimos dos de ellas. Vean, la ecuación 213. La ecuación 213 nos dice cómo cambia la velocidad en función del tiempo. La ecuación 216 nos dice cómo cambia la posición en función del tiempo. Y vean que con estas dos ecuaciones hemos nosotros estado resolviendo problemas. Ahora, dependiendo de cada ejercicio que ustedes resuelvan como práctica, como preparación para el examen, van a encontrarse en situaciones en las que estas ecuaciones directamente no las van a poder aplicar. ¿Por qué? Porque el problema no les está dando información de algo. Por ejemplo, la ecuación 213 requiere, para ser utilizada, que desconozcamos al menos una variable. Al menos una. Puede ser la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo o la aceleración. Pero si nos hacen falta sí, desconocemos dos valores en esta ecuación, no la vamos a poder ocupar. Y lo mismo con la ecuación 216. Si nos hace faltan dos valores, al menos dos valores en esta ecuación, no la vamos a poder utilizar. Entonces, en esas situaciones, ¿qué es lo que conviene hacer? Bueno, algo que ustedes pueden realizar para verificarlo es, por ejemplo, que de la ecuación 215, perdón, de la ecuación 213 y la ecuación 216, ustedes pueden combinarlas para obtener la ecuación 215. Aquí lo voy a escribir como una especie de comentario. Podemos obtener la ecuación 2.15, que ahí aparece en la lista, a partir de las ecuaciones 2.13 y 2.16. ¿Y cómo es esto posible? Pues lo único que hay que notar es, por ejemplo, qué variable no aparece en la ecuación 215. ¿Cuál de los parámetros de cinemática no aparece en esa ecuación? ¿Cuál detectan que no aparece explícitamente? La aceleración. Así es, en la ecuación 215 no aparece la aceleración. Aparece el resto de valores, pero no la aceleración. El término de aceleración no aparece. Entonces, ¿qué significa eso? Que de la ecuación 213 se despejó la aceleración y se sustituyó en la ecuación 216. Se hace un poco de álgebra ahí, algunos pasos algebraicos, como de simplificar términos, hacer despejes, etcétera, y llegan a la ecuación, perdón, 215. Así que de esa manera obtienen esta expresión. Algo similar ocurre con con la otra ecuación, 217. En esta ecuación, vean, no aparece el tiempo. Entonces, si la quisieran ustedes obtener, basta con que en la ecuación 213 despejen la variable tiempo
la sustituyan, esa ecuación ya despejada, en la 2.16, operen, hagan simplificación de términos y demás, y obtendrán la ecuación 2.17, donde no aparece el tiempo. Y entonces ya de esta manera tienen dos ecuaciones más para emplear y poder aplicar en un cierto problema, donde, por ejemplo, no les den la aceleración o no les den el tiempo. ¿Es claro esto lo que se está comentando? Sí, profe. Así que entonces ya tienen otras dos ecuaciones para emplear y resolver ejercicios. Y el punto importante aquí es que no es necesario que ustedes las memoricen. Simplemente sepan de dónde, cómo obtenerlas. La ecuación 2.17 y 2.15 las pueden obtener a partir de las dos ecuaciones que hemos estado utilizando para la velocidad como función del tiempo y la posición como función del tiempo. No se requiere más que esas ecuaciones y álgebra básica. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente problema, porque justamente para el siguiente ejercicio requerimos alguna de estas nuevas ecuaciones. Como les menciono, todo va a depender del problema concreto que se tenga que resolver. Así que entre más problemas ustedes resuelvan como práctica, seguramente van a ganar mayor experiencia. Bien, el problema que vamos a resolver ahora es el que aparece aquí en la pantalla. Nos expone la siguiente situación. Una persona salta desde una ventana en un cuarto piso que se encuentra a 15 metros por arriba de una red de seguridad. Aquí tenemos a la persona que se lanza o que salta y que se encuentra inicialmente en el cuarto piso. 15 metros más abajo se encuentra una red de seguridad que la están sosteniendo dos personas. Nos comentan que al caer sobre la red o en la red, esta red se estira 1 metro antes de que la persona quede en reposo dentro de la red. Y la pregunta que nos hacen primero es, ¿cuál fue la desaceleración promedio experimentada por la persona mientras se frena en la red? Y segundo, ¿qué haría usted para hacer más segura la red? Es decir, generar una desaceleración menor. ¿La haría más rígida o más flexible? Para analizar este problema, tenemos que considerar dos situaciones. Las situaciones que aquí les aparecen. La primera situación, estamos describiendo cuando esta persona se deja caer desde el reposo, está inicialmente en reposo absoluto, su velocidad inicial es de 0 metros por segundo, se lanza de esa ventana y cae en dirección a la red de seguridad. Nos conviene en este caso poner nuestro nivel de observación justo en donde se encuentra la red. Por esa razón, la red se encuentra en la posición de 0 metros y la persona se encuentra en la posición
de más 15 metros, porque está por arriba de la red. Así que este dibujo está ejemplificando lo que está sucediendo en esta parte del recorrido. Cuando esta persona cae, 15 metros. Bueno, cuando llega a esta posición, ya está en la red, entra en contacto con la red. ¿Y qué va a suceder a continuación? Sigue cayendo. El problema nos dice que esta persona dentro de la red avanza todavía 1 metro, como tenemos aquí en la figura. Ahí se alcanza a distinguir. Está la red y esta persona dentro de la red todavía avanza 1 metro hacia abajo. Como nosotros hemos elegido que el nivel de referencia o el nivel de observación sea justo donde está la red, sin estar deformada, cuando esta persona cae, sabemos que, bueno, nos imaginamos que la red pues queda un poco como curva, ¿no? Porque ya hay una persona, un objeto en su interior. Bueno, la posición que va a tener esta persona dentro de la red la vamos a tomar como menos 1 metro. Porque ya está por debajo del nivel de observación previamente seleccionado. Y por lo tanto, ocurre lo siguiente. La aceleración que va a experimentar esta persona dentro de la red va a tener una dirección positiva. ¿Preguntas o comentarios acerca de lo que está ahí mostrado? Todo bien, profe. Tu velocidad. Vamos a considerar entonces que esta persona al ir cayendo, su velocidad, bueno, inicia con valor 0 y después va a ir incrementándose. Y esto está sucediendo ¿por qué razón? Porque su movimiento está realizándose en la misma dirección en la que apunta el vector aceleración. Así que es de esperar que la velocidad con la que llega justo a tocar la red no va a ser 0, va a ser una velocidad mayor que 0. Ahora, esta velocidad, que aquí la vamos a tomar como velocidad final, se convierte en la velocidad inicial para la segunda parte del recorrido, cuando la persona ya entra en contacto con la red y se mueve 1 metro hacia abajo. Así que vamos a determinar primero esa parte, esa velocidad. Y para ello, pues, tomando en cuenta que en el problema no nos dan el valor del tiempo, el problema no nos menciona absolutamente nada de cuánto tarda esta persona en caer, tenemos dos opciones. O calculamos explícitamente ese tiempo, o nos evitamos tener que calcularlo y nos vamos directamente a determinar la velocidad con la que llega la persona a la red. Y en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación 2.17, que si recuerdan, en ella no es necesario conocer el tiempo. Tenemos toda la información suficiente
para determinar la velocidad final. Así que, como la velocidad inicial la hemos tomado como 0, la posición final de esta persona será 0 metros y la posición inicial fue de 15 metros, sustituyendo en esta ecuación los valores que tenemos, ¿qué velocidad se encuentra? ¿Con qué velocidad llega esta persona a esa red de seguridad? Tiene una velocidad de 17.15 metros sobre segundos. Ok, una velocidad de 17.15 metros sobre segundo, correcto. Pero bueno, eso es el módulo y está bien, ese es el valor correcto del módulo. Pero recordemos que es la cantidad, la velocidad es un vector. Entonces, si queremos ser precisos en el resultado, podremos incluir un signo negativo. Porque este signo negativo nos estaría indicando la dirección de este vector velocidad, así como en qué dirección se está moviendo la persona. Si esto lo vemos como un vector, vean ustedes lo que estaría sucediendo. Ponemos la flecha aquí y el vector unitario. Entonces vean, visto desde el punto de vista de vectores, este vector apunta hacia abajo en el eje Y. Aquí está el signo que indica esa dirección. Así que aquí hay que ser muy cuidadosos. La velocidad es una cantidad vectorial. Y como en este caso el sujeto está cayendo hacia abajo, perdón, está moviéndose hacia abajo, tenemos que incluir ese signo. ¿Qué podría pasar si por las prisas o por lo que sea olvidamos o omitimos ese signo? Bien, si le damos carácter vectorial a esto, nos estaría diciendo este resultado que la persona cuando se lanza se mueve hacia arriba. Así sin más. Se pone en la ventana, da un paso hacia adelante, hacia afuera de la habitación y se mueve hacia arriba. Y esto sabemos que no es cierto, no pasa eso. Así que pues hay que tener mucho cuidado con incluir, por ejemplo, pues los signos menos, como tienen que ser. Si los signos menos no les gustan, entonces hay algunos libros, algunos textos que ponen mensajes a un lado del resultado. Por ejemplo, aquí podría ponerse hacia abajo. Así también podría reportarse. Y también es correcto, porque están dando el módulo del vector y están indicando la dirección. Así que bueno, aquí el punto es que entre más clara sea la información que damos, es mejor. Bien, pues ya tenemos entonces la velocidad con la que esta persona toca o llega a la red de seguridad. Entonces, como tenemos aquí, conocida esta velocidad, ahora podemos analizar lo que sucede cuando la persona entra en contacto con la red.
¿Qué sabemos que va a pasar dentro de esa red? O como efecto de esa red. Bueno, que la persona va a ir frenando. Porque tiene que pasar de una velocidad de 15 metros por segundo dirigido hacia abajo a una velocidad cero. Porque el problema nos dice que la persona termina en reposo. Así que, una vez más, echemos un vistazo y veamos que dentro de los datos que nos comenta el problema, no aparece el tiempo. Tampoco sabemos cuánto tiempo pasa para que esta persona se detenga dentro de la red. Así que, nuevamente, pues tenemos dos opciones. O calculamos explícitamente ese tiempo o usamos una ecuación en la que el tiempo no sea una variable explícita. Así que, una vez más, la ecuación 2.17 pues va a ser la útil aquí. Pero ahora en la ecuación 2.17 tenemos la velocidad inicial. Sabemos que esta persona terminará con velocidad cero, así que también conocemos su velocidad final. Conocemos el cambio de posición. Aquí la posición inicial fue 0 metros. Y la posición inicial, perdón, la posición final será de menos 1 metro. Así que la única incógnita en esta ecuación es justamente el valor de la aceleración. Despejando, como tenemos aquí, vean, la ecuación que vamos a llamar 1, está ya despejada la aceleración. Entonces, considerando todo lo que les acabo de comentar, encontramos, al sustituir los datos, de menos 17.15 metros sobre segundo como velocidad inicial, una velocidad final de 0 metros sobre segundo, y ese desplazamiento de menos 1 metro, que dicha aceleración vale esto, 147.06 metros sobre segundo al cuadrado. O lo que es lo mismo, 14.9 veces la aceleración debida a la gravedad. Disculpe, profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Por qué estamos considerando la aceleración de la gravedad como positiva y no como negativa? ¿En dónde la consideramos como positiva? En desde el primer, ¿cómo se llama? Podría decirse que inciso estaba como positiva y no como negativa. No, es negativa. Aquí está el signo menos. Ah, ok, sí, sí, sí. Ya. Gracias, profe. ¿Sí de nada? Ahí está entonces el resultado. La aceleración que experimenta esta persona, vean que tiene un signo positivo. Es decir, como esta persona va hacia abajo, dentro de la red se sigue moviendo hacia abajo. En respuesta a esto, la red va a oponerse a ese movimiento. ¿Y de qué manera va a lograr que esta persona se vaya frenando, se vaya deteniendo dentro de la red? Pues generando una aceleración en este objeto que apunte hacia arriba. Y esto es algo que habíamos comentado en la clase pasada. Cuando el vector velocidad y el vector aceleración apuntan en direcciones opuestas, como resultado, la velocidad del objeto va a ir disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Así que vean, la aceleración la obtuvimos con el signo correcto, como tiene que ser, positivo.
Si ustedes en algún problema que resuelvan como práctica, hacen los cálculos, hacen las sustituciones y demás, y se encuentran en un ejercicio parecido a esto, pero resulta que ustedes obtienen un negativo aquí, quiere decir que cuando esta persona entra en la red parece acelerarla más, que va incrementando su velocidad hacia abajo. Y eso no tiene sentido, eso no es algo lógico, algo que se observa en la vida real. Entonces, es importante que ustedes, pues, no solamente lleguen a un resultado numérico y eh, asuman que ya terminaron. Tienen que verificar si lo que están obteniendo numéricamente o con el signo es congruente con el problema que están resolviendo. Aquí, si el signo que hubiésemos obtenido hubiese sido negativo, eso es un indicio de que algo no está bien en los cálculos. O hicimos mal un despeje, o en la calculadora se metieron mal los valores. Así que bueno, en este caso nos dio el signo positivo, lo cual es evidentemente correcto, porque es lo que tiene que pasar. Para que esta persona se frene conforme va descendiendo, en la red tiene que provocar una aceleración en la dirección opuesta. Y bueno, aquí solamente para comparar, para que ustedes se den una idea de qué representa este 147.06 metros sobre segundo al cuadrado, hemos utilizado a G como, bueno, para saber cuántas veces cabe este valor en 9.81. Y nos da un valor de casi 15 veces G. Así que vean, con los datos que nos está dando el problema, cuando esa persona entra en la red, experimenta una desaceleración de casi 15 veces la aceleración debida a la gravedad. No es una aceleración despreciable, como pueden notar. Por esa razón el problema nos pregunta, en el inciso B, ¿qué hacer para hacer más segura esta red? ¿Hacerla más rígida o más flexible? Y nos pide explicar por qué. Nos elegimos una de esas respuestas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué convendrá más para hacer más segura esta red? Hacerlo más flexible, ¿no? ¿Por qué? Aquí entra la explicación. ¿Por qué? O si alguien opina que hacerla más rígida, la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué convendría hacerla más rígida?
podemos cambiar el contexto del problema y plantearles a ustedes una situación parecida como futuros ingenieros automotrices en el contexto del diseño de cinturones de seguridad. Es la misma situación. Cuando un auto frena, es muy importante tener cinturones de seguridad que, en efecto, salvaguarden la integridad física de los usuarios, del conductor y los pasajeros. ¿Qué conviene en esas situaciones? Que los cinturones de seguridad sean rígidos, que sean medianamente flexibles o muy flexibles. En esa otra situación, ¿cuál sería su respuesta y por qué? Sería medianamente flexible porque así no detendría la aceleración de golpe. Porque si es totalmente rígido, lo para de golpe la aceleración. Medianamente flexible. ¿Y por qué no flexible o muy flexible? Si es muy flexible, puede que, si no está a una buena distancia, golpee contra el suelo. Ok, en el caso de la red, así es. Y en el caso de los cinturones de seguridad, si el cinturón de seguridad fuese muy flexible, lo que podría suceder es que la persona termine impactada hacia adelante y choque con el parabrisas. Y eso también es algo que no se desea, que no es algo que se esté buscando. Y la contraparte, que en los cinturones de seguridad, o en este caso la red de seguridad, sea muy rígida, como lo comentan, se para uno en seco. En el caso del automóvil, los pasajeros van viajando con la misma velocidad con la que se está moviendo el auto. Si este vehículo se mueve con altas velocidades y se detiene porque choca contra un muro de contención, con otro vehículo o lo que sea, si los cinturones de seguridad son muy rígidos, lo que van a provocar en la persona es posibles lesiones como ruptura de huesos, costillas. Es lo que está sucediendo aquí también. Esta persona, con los datos que estamos encontrando, experimenta, vean, una aceleración hacia arriba de 15 veces la gravedad. Ahora intenten, si es nada más lo comento, quien guste investigarlo por su cuenta lo puede hacer. ¿Con qué aceleraciones se experimentan en un choque de vehículos, en un accidente que lamentablemente ocurren en muchos lugares y en muchos momentos? Cuando un auto choca con otro vehículo o con algún objeto. ¿Qué desaceleración experimentan las personas en esos eventos? Y notarán que son también múltiplos de G. Profe, ¿Sí? bueno, tan solo, por ejemplo, en las curvas de varios en una carrera, se pueden experimentar hasta 5 o 6G en carros de calle y hasta 20 y 30 en autos de Fórmula 1. Eso en una curva. En un choque ya podrían ser más. Exacto. Ahora imagínense que el cinturón de seguridad, o en este caso la red, aplique sobre la persona esas aceleraciones. Pues bueno, si no lo mata el choque tal cual, el dispositivo que se empleó como para salvarlo, pues es el que termina dañándolo más. Así que vean, este problema tan simple como se puede haber pensado, se le puede analizar desde varios puntos de vista, desde varias ópticas. De hecho, por eso Entonces, se diseñó la bolsa de aire, ¿no? ahora Para también exacto, la bolsa de aire también es un complemento para evitar
el que las personas puedan sufrir alguna lesión. Pero igual también el material con que está hecha la bolsa de aire tiene que escogerse correctamente. No se puede elegir un material que sea muy rígido, no sé cómo decirlo, porque podría también generar lesiones en el rostro de las personas. Entonces vean que el tema de seguridad en los vehículos no es un asunto menor. Quienes se dedican a esa rama tienen que tomar en cuenta muchos parámetros. ¿Qué velocidad alcanzará ese vehículo en línea recta? El tipo de material con el que está elaborado el mismo vehículo, con el que están elaborados los cinturones de seguridad, el material con el que se van a elaborar las bolsas de aire. Todos esos aspectos, pues bueno, vean aquí que se tienen que tomar en cuenta. Así que bueno, regresando al problema, creo que es para todos claro que lo que hay que hacer es que hasta cierto punto hacer que la red de seguridad sea flexible. Es decir, que la persona dentro de la red no recorra solamente 1 metro hacia abajo, sino que recorra un poco más. Y tampoco volverla muy, muy flexible, porque como también alguien lo mencionó, se corre el riesgo de que la persona sí llegue a tocar el suelo, aún estando dentro de la red de seguridad. Y eso pues tampoco es conveniente. Así que digamos que dentro de lo razonable, la red tiene que hacerse flexible. Tiene que escogerse que sea flexible para que esta aceleración que experimenta la persona no sea tan grande como de 15 veces G, sino que sea pues lo más pequeño posible. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? ¿Algo más que quieran comentar como complemento a lo que trata este problema? Bien, vamos entonces ahora a continuar con el otro tipo de movimiento que se ejecuta con aceleración constante. Es el llamado movimiento de proyectiles o tiro parabólico. Cualquiera de los dos nombres es con el que se identifica este movimiento en la literatura. Bueno, ya habíamos comentado un poco al respecto de lo que sucede en el movimiento de proyectiles. Solamente para recordar, cuando, por ejemplo, una pelota se lanza, está en una cancha de fútbol, ¿no? Y se lanza para anotar un gol, por ejemplo, en condiciones ideales, y con esto me refiero a que vamos a quitar el efecto que tiene el aire sobre los objetos que se mueven en una trayectoria parabólica. En esa situación bastante ideal, los objetos siguen una trayectoria, pues esencialmente parabólica, simétrica, como tenemos aquí en la figura. Pueden ver ustedes que lo que se recorre hacia arriba, es lo mismo que se recorre ahora hacia abajo, tanto en el eje X como en el eje vertical. Aquí también algo muy importante a tomar en cuenta es que la velocidad en ese tipo de movimientos va a tener dos componentes. Una componente horizontal, paralela al suelo,
y una componente vertical, perpendicular al suelo. Y esto ya nos habla de que el vector velocidad va a estar haciendo un ángulo que vamos aquí a llamar ángulo de disparo con el eje X. Y cuando vimos vectores, ustedes han de recordar que las componentes X y Y de cualquier vector se determinan multiplicando el módulo de ese vector, ya sea por el coseno del ángulo que forma con el eje X, o bien el seno de ese mismo ángulo. Así que vamos a estar utilizando esa información. Pero ahora, para tomar en cuenta que la velocidad va a tener dos componentes. En todo momento, en general, va a tener dos componentes. De hecho, vean aquí en el diagrama que está a la izquierda. El movimiento de este objeto, de este proyectil, inicia en A. Aquí esta pelota, vamos a pensar que es una pelota, es lanzada. Entonces, cuando es lanzada, el vector velocidad hace un ángulo, el ángulo de disparo, con el eje X. Y aquí tienen ustedes sus dos componentes, como pueden notar. Cuando ese objeto va subiendo, ahora estamos en el punto B, pueden ver ustedes que la componente Y de la velocidad ha decrecido. Es menor a lo que teníamos al inicio. Y esto, ya lo habíamos comentado, se debe a que el movimiento ocurre hacia arriba, mientras que la gravedad apunta hacia abajo. Así que vector velocidad y vector aceleración apuntando en direcciones opuestas da como resultado que la velocidad vaya decreciendo. Y es lo que está sucediendo en el eje vertical. Esta componente se va haciendo cada vez más pequeña. Llegamos al punto C, en el punto de máxima altura. En esa posición, la componente Y de la velocidad es totalmente cero. No hay más componente Y en la velocidad. Pero este objeto pues, no se va a quedar ahí. Va a continuar su movimiento, pero ahora hacia abajo. ¿Y qué va a resultar ahora? Que la componente Y de la velocidad está dirigida hacia abajo, como pueden notar aquí. Eso obliga entonces a que el vector velocidad apunte en el cuarto cuadrante. Vean, si nosotros aquí dibujamos un sistema de referencia, un plano XY, pueden ver que el vector velocidad queda en el cuarto cuadrante. Entonces, eso ya nos está hablando de que el objeto va cayendo. Va nuevamente hacia el suelo. Y en el punto E, pueden notar que esta componente de la velocidad es mucho mayor a la que teníamos en el punto D. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que el movimiento se está presentando en la misma dirección en la que actúa la aceleración debido a la gravedad. ¿Cuál es el resultado de esto? Que la velocidad se vaya ahora incrementando conforme va pasando el tiempo. ¿Preguntas, comentarios hasta este punto? Con esto que se acaba de discutir. No, profe, todo bien. Bien, ahora, ¿qué sucede o qué ha pasado con la componente X? Bueno, pues va a resultar que la componente X de este vector velocidad se mantuvo exactamente igual en todo el recorrido. Esta componente, que recuerden, se calcula como el módulo del vector velocidad por el coseno del ángulo de disparo, se mantiene constante en todo momento. Vean, no cambia de dirección. En todo momento apunta hacia la derecha y tampoco va a cambiar de magnitud. Es lo que mide esta flecha, mide este otro, mide aquí también,
aquí arriba también, y en el suelo nuevamente, vale exactamente lo mismo. Esta componente. Así que como pueden notar, en un movimiento de tiro parabólico, la única componente que se modifica para la velocidad es la componente y. La componente x, pues vamos a decirlo así, ni enterada está de que existe la aceleración debida a la gravedad. Bien, para ilustrar esto, déjenme compartirles la siguiente animación. Les estoy mostrando ahora una ventana en el explorador, donde tenemos un cañón, el cual, pues, como pueden ver, puede cambiar su altura respecto al suelo. Podemos cambiar el ángulo que forma respecto a la horizontal. Y podemos cambiar la velocidad con la que lanza balas de cañón. Y aquí en el panel de la derecha podemos mostrar las componentes, ya sea del vector velocidad o de la aceleración. Vamos a tomar por ahora qué pasa con la velocidad. Para esto voy a colocar este cañón a una altura 0, es decir, la bala de cañón va a salir directamente del origen de coordenadas. Y entonces vamos a ver lo que sucede, lo que va a pasar, perdón, con la velocidad. Esa es la flecha que va a aparecer en color verde. Vean cómo cambia la velocidad conforme este objeto se va moviendo. La dirección del vector velocidad se modifica. Primero, podemos, si hacemos un sistema dibujamos un sistema de coordenadas tomando como origen la flecha de color verde, notarán que ese vector queda en el primer cuadrante. Y así permanece en el primer cuadrante, cambiando su dirección hasta que es totalmente horizontal. Y eso ocurre cuando está en el punto más alto de esa trayectoria parabólica y después desciende. En ese proceso de descenso, nuestro vector velocidad esencialmente está en el cuarto cuadrante. Si dibujamos otro sistema de referencia a partir de esa flecha de color verde, verán ustedes que se encuentra en el cuarto cuadrante. Y así permanece hasta que esta bala de cañón llega al suelo. ¿Qué podemos decir acerca de las componentes? Bueno, aquí también las pueden ustedes ver. Ahí está. Vean, componente X paralela al suelo. Componente Y perpendicular al suelo. Presten atención a lo que pasa con la componente Y. Conforme esta bala de cañón va aumentando, va alejándose más del suelo, la componente Y de la velocidad va disminuyendo. Y en el punto más alto de la trayectoria no hay componente Y. Si esto sigue avanzando, vean ahora, la componente Y aparece hacia abajo. ¿Qué pasa con la componente X? Ahora presten atención a la flecha que aparece paralela al suelo.
puede notar que no cambia. En todo este recorrido de ir hacia arriba y después de descender, la componente X de la velocidad no experimenta ningún cambio. No hay aceleración en el eje X. ¿Y qué pasa con la aceleración? Si incluimos aquí la aceleración. Vean, en todo momento apunta hacia abajo. No importa si el objeto va hacia arriba al inicio, se detiene y después avanza hacia abajo, la aceleración siempre es un vector que se dibuja dirigido hacia abajo, en el eje Y. ¿Qué pasa si cambiamos la altura de lanzamiento? Bueno, con la velocidad vamos a iniciar. Lo mismo que habíamos mencionado. Voy a incrementar aquí la velocidad. Ahí está. Su componente Y es positiva. Se hace 0 en el punto más alto de la trayectoria y después cambia de dirección, apunta hacia abajo. Y la componente X permanece sin cambios. Así que en este caso, sin importar a qué altura se realice el lanzamiento, los vectores velocidad y aceleración se comportan exactamente igual. Lo único que sí va a cambiar y que bueno, creo que queda bastante claro aquí es la forma de la parábola. Si el lanzamiento ocurre desde el suelo y el objeto regresa al suelo, la parábola es simétrica. Mientras que si el objeto es lanzado a una cierta altura y después tiene que llegar al suelo, la parábola que describe no es simétrica. En este caso nos está haciendo falta una parte hacia atrás, que pues evidentemente jamás la vamos a poder alcanzar porque este objeto se está moviendo hacia la derecha, no hacia la izquierda. ¿Dudas, comentarios hasta esta parte, jóvenes, sobre lo que está pasando en un movimiento de tiro parabólico? No, profe. Ok, bien, entonces, para terminar esta parte, o al menos para tener el material para la siguiente clase, vamos a comentar rápidamente cuáles son las ecuaciones que nos van a permitir entonces describir el movimiento en este tipo de circunstancias. Y va a resultar que son exactamente las que ya hemos venido trabajando. Vamos a necesitar ecuaciones para el movimiento en el eje X, tanto para posición como para velocidad, y ecuaciones para estas mismas cantidades, pero en el eje vertical. Vean que aquí la componente X del vector velocidad que habíamos nosotros puesto anteriormente como POX ya se reemplazó por este producto. Velocidad, módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. Aquí ya está. Y lo mismo aquí abajo. Así que las ecuaciones nos están diciendo que en el eje X, cuando se trata de un movimiento parabólico, la posición cambia linealmente con el tiempo, mientras que la velocidad
permanece sin cambios. Vean, aquí no hay variable tiempo. Así que la velocidad se mantiene constante. ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y vemos que la componente Y, B o Y, ya ha sido reemplazada por su equivalente, módulo del vector velocidad por el seno del ángulo de disparo. Aquí y acá abajo. En el eje Y, la posición, vean, cambia cuadráticamente con el tiempo. Aquí está. Aquí sí hay una aceleración. ¿Y qué pasa con la velocidad? Que en esta componente sí va a sufrir modificaciones, como ya vimos en la animación. Aquí está la aceleración y aquí está el tiempo. Así que conforme va transcurriendo el tiempo, este valor va a verse modificado. Así que con estas 4 ecuaciones es lo que necesitamos para escribir el movimiento en una situación de tiro parabólico. Aquí hay que analizar tanto lo que pasa en el eje X como lo que sucede en el eje Y. Al mismo tiempo. Cuando un objeto se mueve de esta manera, el tiempo que transcurre en su desplazamiento se ve reflejado con cambios en la posición X y al mismo tiempo con cambios en la posición en el eje Y. Así que eso es una parte muy importante con la que hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer análisis. ¿Queda claro entonces lo que va a pasar con estas ecuaciones? Estas son las que vamos a necesitar. Y bien, como una actividad extra para pues, iniciar el día de mañana, les estoy poniendo en pantalla ahora este problema, el problema número 18. En ese problema se nos comenta lo siguiente. Un auto viaja a lo largo de la recta OX, es decir, se está moviendo únicamente en el eje X. Y nos dicen aquí, con movimiento uniformemente acelerado. Así que, en pocas palabras, se mueve con aceleración constante. En los tiempos T1 y T2, nos dicen que sus posiciones son X1 y X2, respectivamente. Y nos piden demostrar que la aceleración de este vehículo está dada por esta expresión, por esta ecuación. Aquí tenemos un problema no numérico. Aquí no se tiene que sustituir o asignar algún valor. No tiene sentido que se asignen valores. Todo se tiene que trabajar como se hizo en un ejercicio anterior, cuando los autos esos iban a chocar. Aquí, de igual manera, sin dar valores numéricos y sabiendo o teniendo en cuenta que los únicos datos no numéricos que conocemos son 2 tiempos y 2 posiciones, deben ustedes determinar el valor de la aceleración de este vehículo. ¿Notan que este problema se parece a uno que ya resolvimos anteriormente? Este problema es muy parecido al problema 15. En el problema 15, recuerden lo que nos comentaban. Un auto se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, viaja 55 pies en 2 segundos. Vean, ahí nos están dando un X1 y un T1. Después, durante los próximos 2 segundos, cubre 77 pies. Esa información nos habla de un X2 y un T2. Y en este problema nos pedían determinar la velocidad inicial del cuerpo y la aceleración. Vean que la estructura del problema es exactamente la misma a del problema 18. La única diferencia clara, obvia, es que en este nuevo problema
no les están dando los valores numéricos. Así que, bueno, yo sugiero que le echen un vistazo al problema número 15, que le den una repasada para que recuerden cómo se resolvió y puedan atacar este problema número 18, donde no tienen datos numéricos. Es la diferencia principal respecto al problema 15, pero es exactamente la misma estructura. Nos dan como datos 2 posiciones y 2 instantes de tiempo. ¿Preguntas o comentarios con relación al problema número 18 que les pido resolver? No, profe. ¿Ok? Bien, jóvenes, pues entonces damos por terminada nuestra sesión de este día y nos escuchamos el día de mañana. Que tengan excelente tarde. Gracias, profe.